6 de la mañana, 4 minutos en toda nuestra República Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este día miércoles 18 de mayo de 2022. Buenos días para todos, por supuesto. Aquí estamos como siempre a esta hora comenzando Longobardi por CNN. Esto es CNN Radio en Argentina. Mi nombre es Marcelo Longobardi. Estaremos aquí hasta las 10 de la mañana. Nos acompañan, como siempre, el señor Nicolás Singer, camino a la radio en su famosa monopatín. El señor Juan Dillon, que ya está listo en la ciudad de París, en remerita, muerto de calor. Eventualmente vendrá, obviamente, el señor Guillermo Willy Cohen. Estaremos enseguida con Martín Melo. Y por supuesto nos acompaña aquí en el estudio Romina Aldana. Hola Romina, buen día. Buen día Marcelo, ¿cómo estás? Mira, yo hago radio hace muchos años y he trabajado muchos feriados, ¿no? Y he visto madrugadas de muy poca gente en Buenos Aires, ¿no? Nunca vi nada igual como esta mañana. Solo venías. No hay nadie. No sé, vos venís de más cerca, obviamente. Sí, pero el silencio se total, nota. Total, no me hay desperté y dije, nadie. No volaba nada, ni una mosca. Esto es una cosa fantasmagórica. Bueno, llegaron rápido, eso sí. Llegué rápido, sí, por supuesto, pero bueno, yo tengo generalmente poco tráfico a esta hora de la madrugada, pero hoy es una cosa, no hay un alma por la calle. Da impresión. Entonces hace más frío, Claro. Porque hay poca gente, entonces hace más frío. Estamos ya presentando los datos del tiempo a las 6:05 en la ciudad de Buenos Aires. 9 grados 8 décimas la temperatura, sensación térmica 8 grados 5 décimas, humedad 72%. Todavía vamos a tener un poquito de viento, al menos durante unas horitas nada más. En este caso es viento del sudeste a 10 kilómetros en la hora, cielo ligeramente nublado, se va a acomodar, ya vamos a tener un poquito de sol durante el día. Bueno, a pesar del feriado por el censo, ya les voy a contar algunos detalles del censo. Es el censo número 11, el de hoy, en la historia argentina, ¿no? Bueno, a pesar del censo y del feriado, hay muchos temas, El mundo sigue estando en una instancia complicadísima, hay temas argentinos importantes. Ha vuelto a ponerse sobre la mesa la credibilidad del presidente Fernández en un estado general de descomposición del gobierno y de un cuadro económico muy serio. En este contexto, la palabra presidencial, como consecuencia del episodio del Olivos Gate y el arreglo judicial que se alcanzó en las últimas horas, han vuelto a poner el problema del presidente Fernández sobre la mesa y el debate de todos los argentinos, ¿no? Porque el presidente, bueno, está bien, zafó judicialmente, pero quedó muy dañada su palabra como consecuencia de que en su momento él dijo que no había ocurrido tal cosa como la fiesta, ¿no es cierto? O sea, la fiesta es mucho menos importante que el presidente haya faltado la verdad, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos un problemón. Nuestra conversación de ayer con Alejandro Katterberg y los números que dan cuenta del estado de cosas del gobierno de la Argentina son hoy tapa de los diarios. Nuestra conversación de ayer con Alejandro tuvo un impacto significativo y hoy es un tema central, inclusive es la tapa del diario Clarín de esta mañana. Así que bueno, un panorama bien complicado. Y por lo que sé, por lo que me mandó esta mañana, ni te cuento el que nos va a presentar enseguida el señor Juan Dillon. Que ahí está cantando, él canta. ¿Saben que Juan canta cuando empieza nuestra cortina tan linda de Sting? Juan canta, se ve que se libera, ¿no es cierto? Ahí está, en mirá, remerita, buen día. Qué envidia. Buen día Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Claro, pruebo el sistema, todo, y canto. En vez de contar hasta 10, canto. Pero que no me hagan competencia, ¿eh? No, para nada. Te lanzaremos al estrellato en pareja con Romina. Buen día, querido amigo. Buen día, un abrazo muy grande para todos y 29 grados de máxima pronosticada hoy aquí en la capital francesa. Qué grande. Qué bueno, panorama también complicado, ¿no? Muy complicado. A ver, lo que a las 8 de la mañana de aquí era el ingreso a la membresía ya formal de Suecia y Finlandia a la OTAN. Hay que contar situaciones que tienen que ver desde la economía inglesa. Se acaba de conocer el dato de inflación, 9%, dato histórico en los últimos 40 años. 9% anual. Anual, sí, perdón, claro que uno pierde a veces la dimensión, la distancia. Es un mes y medio de Argentina.
Claro, exactamente. Tenemos la situación también en Mariupol, rendición, Sí. qué va a pasar con los soldados, van a ser considerados terroristas, pueden ser, digamos, ejecutados por Vladimir Putin, una situación complicada también en Italia en relación a Ucrania, muchas cosas en esta mañana, incluso las elecciones, para prestar atención, las primarias en Pensilvania, Marcelo. Sí. Ah, ok. Con resultados. Sí, claro, las primarias. Sí, las primarias con resultados de trumpistas, digamos, ganando Carolina del Norte y otros lugares, distritos importantes. Bueno, genial, ya estamos en minutos presentando el resumen de este día miércoles 18 de mayo. Bueno, estamos primero que nada entonces repasando el estado del tiempo y el pronóstico para este día miércoles y para las próximas horas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Temperatura de la ciudad desde 9 grados 8 décimas, la sensación térmica 8 grados 5, cielo ligeramente nublado, la humedad está en el 72%, el día va a continuar con un poquito de viento del sudeste, el cielo parcialmente nublado y una máxima de 16 grados. Bueno, señores, si me acompañan, me acompaña el querido Juan Dillon y Romina está ahí conmigo, estamos presentando el resumen de este día miércoles. Juan, te anticipo un dato. A mí lo que más me llamó la atención de ayer en relación con Ucrania y la Argentina es un episodio ocurrido allí en Francia, en la ciudad de Cannes. Correcto, sí. Y te lo voy a mencionar enseguida, porque cuando lo vi, se me ocurrió una idea, así que te la cuento ya. Vamos. Okay. Ahora, el resumen de Marcelo Longobardi. Un poquito del censo, ¿no? El censo que se va a realizar en el día de hoy en la Argentina corresponde a un censo que debió ocurrir hacía 2 años, como consecuencia de la pandemia, se suspendió. Así que después de 12 años, porque el censo anterior había sido 10 años antes, ¿recuerdan ustedes el día de la muerte de Néstor Kirchner? En la Argentina había un censo. Bueno, es un censo que tiene, el último fue hace 12 años y este debió haberse hecho hace 2. Van a ser censados unos 15 millones de hogares y van a intervenir entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde unos 500.000 censistas, ¿no? Ciertamente hay obviamente un conjunto de la población que tiene tiempo hasta las 8 de la mañana de responder el censo de manera a través de una aplicación, de una página de internet, y hay algunos pronósticos, inclusive, a ver, los datos finales se van a conocer dentro de 2 años, ¿no? Procesar tanta información debe tomar mucho tiempo, pero en cualquier caso se supone que confirmaremos que somos 47 millones de argentinos, más o menos. Y el censo va a revelar, obviamente, un estado de cosas de la Argentina complicada, ¿no? Porque hay 61 preguntas, después se las cuento, te las tengo acá, las 61 preguntas que el censista va a formular. Muchas van a tener que ver con la estructura, hay 37 preguntas vinculadas con la llamada estructura poblacional y 24 preguntas acerca de las características de cada vivienda, de cada hogar, ¿no es cierto? Obviamente que el censo va a reflejar un deterioro, obviamente, ¿no? Así que bueno, después les cuento detalles, pero bueno, entre las 8 y las 18 va a ocurrir el censo. Les recuerdo 500.000 censistas, 61 preguntas, después se las cuento todas en cada una de ellas, y se supone que, bueno, si el censo tiene como uno de los temas principales saber cuántos somos, se supone que somos 47 millones. Bueno, dicho esto, y postergo para más tarde la cuestión de las preguntas, que ustedes van a tener que responder en el día de hoy, se las voy a adelantar, no las respuestas, obviamente, no, claro. Pero sí las preguntas. Les cuento que ayer el periodista Javier Benítez, que fue quien escribió el artículo para la agencia de noticias Sputnik en Moscú, que había calificado de traidor al presidente Fernández, se arrepintió. ¿Sabían, no? Se arrepintió y dijo, cometí un gran error. El error que él dice que cometió es haber tomado el punto de vista de una persona, de un analista político al que consultó, que le dijo, sí, Fernández es un traidor, ¿no? Entonces él tomó ese comentario sin encomillarlo y lo hizo como propio. Entonces admitió que había cometido un error. No es mi opinión ni la de la agencia, y la opinión de un tipo que yo consulté. Era obvio, ¿no es cierto? Era cuestión de horas. Porque el presidente Fernández tuvo manifestaciones en Europa la semana pasada
muy favorables a Rusia, ¿no? Muy favorables a Rusia, ¿no? En lo que yo creo es una opinión muy personal, por cierto, un punto de vista muy propio mío, ustedes pueden no compartirlo, de todo el espectáculo que ha presentado el presidente Fernández desde que es presidente y sobre todo en el ámbito de la política exterior, fue lo peor que hizo, ¿no? Fue lo peor que hizo. Pedir a Europa que levante las sanciones sobre Rusia, mientras Rusia masacra una población civil y ataca, que tengo, no sé, el presidente habrá visto anoche el portal de Euronews que contaba con detalle cómo los rusos están atacando escuelas. Claro. Entonces yo tengo la impresión de que el presidente Fernández cometió, de todas las patas que metió, digamos, fueron muchas, esta fue la más grave de todas, ¿no? Entonces, Juan, fíjate que anoche, leyendo la prensa extranjera, inclusive hoy es motivo de un comentario aquí en Buenos Aires, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ofreció un discurso en el Festival de Cannes, se escribe con doble N, donde habitualmente ocurre el famosísimo Festival de Cine, ¿no es cierto? ¿Okay? Sí, fue en el día de ayer, se inauguró, fue la presentación y para algunos una sorpresa, para otros no, obviamente el discurso del presidente ucraniano. Bueno, entonces, el presidente Zelensky habló allí y yo me acordaba, a partir de este dato que me llamó tanto la atención, de que fuera invitado a presentarse a través de manera virtual en un festival de cine, que el presidente Zelensky ya habló en varios parlamentos, ¿no? Lo hizo en el Parlamento británico, lo hizo en el Parlamento de los Estados Unidos, y yo no tengo la cuenta, pero presumo que lo habrá hecho en otros parlamentos y ámbitos mundiales. Entonces Zelensky fue invitado a ofrecer su punto de vista frente a los legisladores, en este caso a la industria del cine y demás. Entonces yo me quedé pensando, ¿no? ¿El Parlamento argentino no lo va a invitar? Claro. Me quedo en silencio, ¿no? Bueno. Debería, al menos para escucharlo, ¿no? A ningún parlamentario argentino se le ocurrió invitar a Volodymyr Zelensky a ofrecer un discurso en el Congreso argentino, ya que no tienen muchas cosas relevantes que discutir, ¿no? Una ley, ¿no? Discutieron y aprobaron. Una ley, están discutiendo ahora la boleta única y alguna cuestión secundaria más, ¿no? Pero bueno, obviamente que esto no va a ocurrir, ¿no? Pero sería una actitud digna de la República Argentina y del Congreso de la Nación ofrecerle una oportunidad al presidente Zelensky para que le hable a los argentinos, ¿no? Sería necesario. Porque me parece además que luego de la opinión del presidente Fernández en Europa respecto de las sanciones, Zelensky y su gobierno y los ucranianos están mirando mal a la Argentina. Mal, ¿no? Sí, muy mal. Absolutamente mal. He llegado a leer que nos consideran hasta sus enemigos, ¿no es cierto? Bueno, correcto. Entonces me parece que el Congreso, sus autoridades, el presidente del Congreso argentino, el jefe de la Presidencia de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por ejemplo, podría, además de rosquear todo el día para ver qué ventaja saca del deterioro de nuestro país, podría hacer algo como la gente e invitar al presidente Zelensky a que ofrezca un discurso en el Parlamento argentino, ¿no? Pero bueno, ahí dejo la idea. Yo hago un repasito, Juan, y ahí te escucho con atención, porque preparé un breve resumen del estado de cosas que lo hago rápido para después escucharte con atención a vos, ¿no? Ayer habló Putin, y dijo que Occidente marcha hacia una suerte de suicidio energético, e insistió en que efectivamente los ucranianos son todos nazis, ¿no? También habló el tenebroso señor Sergei Lavrov, el canciller de Vladimir Putin, que dijo que Occidente le ha declarado la guerra a Rusia. Han declarado la guerra, Esto no es una guerra entre Ucrania y Rusia, es una guerra entre Occidente y Rusia, ¿no? Entonces, conclusión de esto, sigue obviamente la escalada en este asunto, ¿no? Bueno, como decía Juan, por supuesto, el batallón que defendía la acería en la ciudad de Mariupol se rindió después de 2 meses. Hay, tal vez me equivoque el número, debe haber unos 300 detenidos.
264 dicen los rusos, okay, bueno. Y 51 personas o 51 de los soldados son los que están heridos y fueron trasladados a cónclaves de la Federación Rusa dentro de Ucrania en control, y obviamente ahora se espera saber si van a ser declarados terroristas y esto permite la ejecución en Rusia, ¿no? Bueno, la pregunta es rendición o fin de la operación, por lo menos de Ucrania en esa parte, en esa región de ese país. En cualquier caso, anoche el portal del diario El País de Madrid decía que el fin de esta batalla en Mariupol y la caída de la acería y la rendición de los soldados ha sido la principal victoria militar que puede celebrar Vladimir Putin en esta campaña disparatada, ¿no? Al mismo tiempo hay contraataques, por supuesto, de parte de los ucranianos que han retomado el control de algunos lugares, pero efectivamente Putin se llevó ayer un triunfo importante con la caída total de Mariupol, ¿no es cierto? Bueno, al mismo tiempo, Vladimir Putin tiene un vocero, ¿no? Que se llama Dmitry Peskov. Bueno, que ha dicho que Rusia libra una guerra y quiere que los países que apoyan a Ucrania sean todos definidos como Rusia quiere, no él, sino su país quiere, que todos sean definidos como países hostiles, en línea con lo que ha presentado ayer el tenebroso señor Sergei Lavrov. Anoche o ayer, durante el día, habló lo que aparentemente es un experimentado militar ruso en la televisión soviética, si existe aún la palabra soviética, y fue muy crítico de Putin, ¿no? Así que rezamos porque el señor Mikhail Kodarenkov no sea envenenado, ¿no es cierto? Dijo que la situación va a empeorar mucho para Rusia próximamente. Acá llegamos a un tema bien delicado, del que Juan debe tener más información que yo, en referencia al estado de cosas de Suecia y Finlandia, que ¿cómo se llama presentaron la membresía esta mañana. Presentaron la membresía. Pero acá aparece un problema, y aparece un problema doblemente complejo. Primero porque Turquía se opone a que, Suecia y Finlandia actúen en relación con su seguridad nacional, ¿no es cierto? Y la razón que esgrime Turquía es una razón muy complicada, porque Turquía acusa a Suecia de darle protección a terroristas, ¿no? Entonces acá, si uno se pone a mirar a ver qué es lo que hay detrás de la cabeza del tipo Recep Erdogan y a quién considera terroristas, él considera terroristas al pueblo kurdo. Claro. Yo les voy a hacer una confesión personal, espero que no me echen, ¿no? Pero bueno, yo tengo una gran simpatía por el pueblo kurdo. Bueno, Marcelo, vas a tener problemas con Erdogan entonces. Bueno, yo tengo una gran simpatía por el pueblo kurdo, no conozco ningún kurdo, no tengo ni idea, nunca estuve en lo que podría ser el Kurdistán, pero ciertamente me parecen unos tipos muy importantes, ¿no? Que están perseguidos por todos, es decir, el pueblo kurdo está siendo perseguido y masacrado desde hace cientos de años por todos los vecinos, por los sirios, por los iraníes, por los turcos, ¿entendés? Bueno, los tipos reclaman desde hace cientos de años el Kurdistán, ¿no es cierto? Es decir, un lugar para ellos, ¿verdad? Y son estas matanzas y estas persecuciones que ocurren en el mundo y que son menos noticia que la guerra en Ucrania, pero ocurre lo propio con China y los uigures, es decir, hay un montón de minorías que están siendo perseguidas por regímenes autocráticos, el de Turquía es uno de ellos, el de China es otro de ellos. Entonces lo que acá esgrime el gobierno turco es que Suecia le da refugio a lo que Turquía entiende que son terroristas, que son los kurdos, ¿no? Claro. Así que desde este micrófono un aplauso para los kurdos y para los suecos que han tenido un papel muy importante los kurdos en luchar contra el ISIS, ¿no? Exactamente, sí, ¿no? Marcelo. Claro, exactamente. obviamente, por supuesto. Por eso muchos analistas internacionales dibujan que detrás de esta excusa que tiene Recep Erdogan está la idea de defender intereses de Vladimir Putin, de las autocracias, y también además
una miseria en términos de abastecimiento militar. Turquía es una gran potencia militar, incluso dentro de la OTAN, y está presionando a determinados países para la compra de determinados aviones. Recordemos también que hubo una posibilidad de que Turquía dé material bélico a Ucrania, es decir, hay muchos intereses, pero básicamente está encubierto la posición de Erdogan cercana a Vladimir Putin. Me parece que ahí está la situación. Esto puede complicar porque tiene que salir por unanimidad la membresía o el sí de la OTAN, de los 30 miembros, a Suecia y a Finlandia, y se verá cuál es la mezquindad de Erdogan para negociar y entregar determinadas cosas a cambio de posibilitarle el rápido acceso como se le prometió. A las 3 de la mañana hora argentina, cuando se hizo la entrega formal de los dos ministros de Relaciones Exteriores al titular de la OTAN de las cartas para la membresía. Veremos qué sucede. Ok, bueno, en el medio de esta historia aparece obviamente lo que está ocurriendo en Finlandia. Ayer comentábamos sobre su primera ministra, que es una joven de 36 años que se le plantó a Putin como corresponde. Y saben que Finlandia es un país que tiene 5 millones de habitantes, que por supuesto les va fantástico, es un país muy exitoso y especialmente civilizado, que ha tenido, bueno, no es el momento de hablar de historia, pero los pobres finlandeses han estado sometidos a todo tipo de complicación con sus vecinos. Los suecos los invadieron, los rusos los invadieron. Bueno, finalmente hubo un día que se fundó la Finlandia moderna, no hace demasiado tiempo. Y tiene un ejército muy limitado, ¿sí? Porque son apenas 5 millones de tipos, ¿no es cierto? Claro. Bueno, ayer leí una historia muy interesante respecto de que la Asociación Finlandesa de Entrenamiento para la Defensa Nacional, esto es, voluntarios, empezaron a anotarse un montón de personas. Sí, hay al menos 200.000 reservistas, claro, como lo suelen decir. Obviamente, exactamente. En los últimos días... Perdóname, Marcelo, pero el 95% del Parlamento aprobó el ingreso de Finlandia, estoy diciendo. 95% de aprobación tuvo el pedido. Sí. Bueno, se multiplicó por 10 en los últimos días la cantidad de finlandeses voluntarios para enfrentar eventualmente una invasión de parte de los rusos. Bueno, esto lo comentó Juan ayer, pero lo pongo en este resumen para tener una visión completa de lo último que está ocurriendo. Ayer habló el titular del Banco de Inglaterra, Juan lo llegó a mencionar ayer. Sí, Andrew Bailey. Andrew Bailey, exactamente, que pronosticó un apocalipsis. Dijo, bueno, acá se viene un apocalipsis de alimentación, de problemas económicos y de aumentos de precios como consecuencia de la guerra en Ucrania, ¿no? Bueno, hay uno de los famosos oligarcas rusos que ayer le embargaron $420 millones, que se llama Mikhail Friedman, que es el dueño de los supermercados Día. Claro. Acá en la Argentina, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo no tenía mucha idea de que los supermercados Día eran rusos, o lo sabía pero me lo había olvidado, pero de ser así, efectivamente, podríamos no ir más a comprar a Día, ¿no? Bueno, aquí en Europa hubo boicot, eso básicamente en España. En España fue el país más decisivo y la gente dejó de ir a comprar a la cadena Día. Sí. El tipo vive en Londres, ¿no? Panza arriba, obviamente. Y ustedes saben que, por supuesto, todos estos oligarcas rusos se han hecho millonarios a instancias de la monumental corrupción que ocurre entre Rusia, su gobierno, Putin y los empresarios, ¿no? Bueno, finalmente les cuento que Estados Unidos está pensando en bloquear los pagos de la deuda rusa, que ayer una joven ucraniana llamada Antonina Samoilova plantó una bandera de Ucrania en la cima del Everest. Qué bien. Sí. Es una jovencita, una chica muy joven, que se subió a los 8.900 metros del Everest y llegó arriba. Esta temporada no hubo, según he leído, no hubo muchas cumbres en el Everest. Esta fue una de las pocas personas, si no la única, que llegó a la cumbre y plantó bandera ucraniana en la cumbre del Everest, ¿no es cierto? Y finalmente les cuento que la justicia rusa ha aplazado por unos días, esto iba a ocurrir ayer o anteayer, pero se aplazó por unos días, el juicio a Alexei Navalny.
Ustedes recuerdan que Navalny era el principal disidente, opositor al régimen autocrático de Vladimir Putin, lo quisieron matar, fracasaron en el intento, Pues viste que hay un dicho que a mí se me ocurrió, que es que el mal hay que hacerlo bien, ¿no? Sí, claro. O sea, esta gente no hace bien el mal. Entonces, estaba la famosa frase que se supone que estaba en la tumba del cardenal Richelieu: aquí yacen los restos del gran cardenal, que en vida hizo el bien e hizo el mal. Pero el bien que hizo, el mal que el bien que hizo lo hizo mal y el mal lo hizo bien, claro, ¿no? O sea, hay que hacer fácil, bien el mal, sí, ¿no es cierto? Bueno, estos quisieron matar y fracasaron, entonces después tuvieron que meter preso, ¿no? Así que bueno, lo van a enjuiciar, lo van a condenar por terrorista, ciertamente por oponerse a este sujeto, ¿no es cierto? Bueno, si sos tan amable, Juan, conmigo, te pido que completes este panorama que acabo de ofrecerles de manera amistosa. Gracias. Bueno. Simplemente muy completo, Marcelo. Simplemente decir que esta mañana va a comenzar el primero de los juicios por crímenes de guerra. Un soldado ruso de 21 años que disparó cuando comenzaba la guerra en Kiev a una persona que iba con una bicicleta, a una persona de 61 años, y de esta manera comienza lo que es el sistema judicial ucraniano en contra de los crímenes de guerra, que se cuentan, por lo menos se presumen en 12.000, al menos 12.000 los que no se conocen hoy día. Incluso Human Rights Watch dio a conocer hoy, si lo pueden buscar en las redes, un video sobre un ataque a una escuela, de cómo quedó, con cifras, bueno, absolutamente catastróficas y terribles las imágenes. Así que eso dentro de todo, y después información, hay 1.000 empresas ya europeas y estadounidenses que se están retirando, a lo que contamos de McDonald's y Renault de Rusia, así que hay una estampilla. Hay otros datos que tienen que ver con la energía, está discutiendo la Comisión Europea, y también caminos que tenés, que vos hacías mención, una serie de caminos y posibilidades para sacar a la producción, sobre todo de cereales de Ucrania. Sería muy importante por la hambruna, ¿no? Por esto que dice el Banco de Inglaterra, que podría ser una situación catastrófica en términos de alimentación. Así que se están buscando una reunión entre los Estados Unidos y los líderes europeos en las próximas horas. Muy bien, gracias, Juan, querido. Estamos repasando los datos del tiempo en Buenos Aires a las 6:30 pasaditas. 9 grados 8 décimas la temperatura, sensación térmica 8 grados 5 décimas. Vamos a llegar a una máxima de 16 grados con cielo parcialmente nublado, un viento que va a estar presente por lo menos durante la mañana, y la humedad ahora es del 72%. Bueno, este ha sido el primer capítulo del resumen de hoy aquí en Longobardi por CNN. No ha sido de lo mejor en términos de contenido. No ha sido, pero lo hemos hecho con Juan, con todo cariño por ustedes, ¿no? Lo que viene es peor. Ay. Llegamos a los diarios internacionales con el censo, después te cuento. Lo que viene es un poco más complicado, vamos. Deberíamos seguir escuchando a Coldplay en vez de la parte que viene ahora. Pero bueno, tenemos que seguir. Está por llegar Nico Singer, está por llegar Martín Melo, llegará Willy Cohen, está Juan Dillon. Gracias, Juan, por estar ahí. Y le pedimos a Romina un repaso de los datos del tiempo en Buenos Aires a esta hora, a las 6:41. 9 grados 8 décimas la temperatura, 8 grados 5 la sensación térmica. El cielo está ligeramente nublado, humedad 72%, y vamos a llegar a una máxima de 16 con cielo parcialmente nublado. Bueno, la tapa del diario Clarín de esta mañana de miércoles 18 de mayo está dedicada a la encuesta que comentamos ayer aquí con Alejandro Katterberg, el titular de Poliarquía, que da cuenta del estado de deterioro de la vida pública argentina. Y yo le agregaría casi poco menos que esto lo agrego yo, no Poliarquía, casi de descomposición del gobierno, ¿no? Si uno escucha un poco en privado las cosas que cuentan los propios ministros del gabinete del presidente Fernández y se entera un poco del estado de cosas, creo que la palabra que aplica es descomposición, ¿no? Que el presidente debiera detenerla, por cierto, ¿no? Pero no hay por momentos signos de que eso vaya a ocurrir, ¿eh? Entonces la encuesta es hoy tapa de los diarios, tapa de Clarín. La Nación le dedica esta mañana un par de páginas, porque por supuesto los datos son tremendos, es decir, una imagen positiva del gobierno de 20 puntos, el peor momento para la señora Kirchner en toda su carrera política. Así que bueno, después emplearemos algún comentario, pero la frase de Katterberg, que hoy es noticia en La Nación, es: al kirchnerismo se le quebró el piso histórico, ¿no?
que es de lo más importante que hemos escuchado ayer de parte de Alejandro Casterben. Bueno, por supuesto que el arreglo al que llegó el presidente Fernández con el fiscal Fernando Domínguez en la causa en la que se investigaba el famoso Olivos Gate, esta reunión, esta especie de fiesta que hubo en la Quinta Olivos en el medio de la pandemia, es obviamente noticia. Esto contribuye mucho al deterioro de la imagen del presidente, básicamente porque el presidente en su momento negó esta situación, e incluso desde el gobierno se sugirió que en una foto que estaba trucada, ¿no? Eso se ha argumentado muchas veces en Argentina, que por supuesto es una mentira que dura más o menos unos 5 minutos. Yo recuerdo una época, hace muchos años, que me tocó entrevistar a una jueza designada por el entonces ministro Aslanian en la época de Menem, y entonces le hicimos un reportaje en aquel momento en Radio América, hace años, muchos años. Entonces en un momento del reportaje, le preguntamos si estaba en condiciones de ser camarista penal, ¿no? Y ella dijo en el reportaje, bueno, yo no domino el derecho penal, pero lo voy a dominar, ¿no? Era una frase asombrosa para una señora que estaba siendo designada jueza en lo penal, claro, ¿no? Entonces, claro, se llamó un escándalo nacional, fue tapa los diarios, fue un escándalo espectacular, que llegó a la justicia, ¿no? Porque la señora en cuestión, no importa su nombre, argumentaba que nosotros habíamos pegado las palabras. No lo domino, pero claro, lo voy a dominar, ¿no? Bueno, sí, esto es el argumento de Fernández, es un argumento viejo, ¿no es cierto?, de que las frases se pegan palabra por palabra, o que la o una foto trucada. Me acuerdo y me río, o que la foto era trucada, ¿verdad? Varios mandatarios han pasado por esta circunstancia, el propio Boris Johnson y otros más, y por supuesto, con independencia del arreglo, el presidente va a pagar 1.600.000 pesos, que encima argumentó que los iba a tener que pedir prestados. Bueno, esto es una cosa, se quiere, irrelevante en relación al hecho de que cuando un presidente atraviesa una instancia como el presidente Fernández, nada de lo que diga o haga cae, ¿no? Claro. No arregla nada. Si paga 1.600.000, claro, nos cae mal. Si paga 16 millones, nos cae mal. Si lo condenan a no sé qué, nos cae. Si todo, son esas circunstancias en donde el tipo metió tanto la pata, digamos, que claro, todo lo que haga es usado en su contra, ¿no? Así que, nada, un agravamiento del estado de descomposición en la que está la política argentina en términos muy generales, y particularmente, lo más grave de todo, del propio presidente de la República. Ayer hubo esta mediación entre el presidente y Patricia Bullrich, que lo había acusado, o había acusado al gobierno de creo que de intentar pedir un soborno a la compañía Pfizer por el tema de las vacunas. El presidente demandó a Patricia Bullrich, creo que por 100 millones de pesos. Patricia Bullrich acusó al presidente ayer de esconderse. Toda una escena también muy triste, digamos, ¿no? Muy triste que en el fondo acá lo que importa es la palabra Sputnik, ¿no es cierto? Es decir, ustedes piensen que hoy en día la Argentina quedó empomada, perdón por la palabra, con una vacuna rusa, ¿no es cierto?, de la que se jactó la señora de Kirchner en público, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Porque tenemos 15 millones de argentinos a los que les falta la tercera dosis. Sí. Entonces, acá lo que importa de este asunto es esto, ¿no es cierto? Bueno, les cuento que ayer, querido Juan, chicos, les cuento que ayer el dólar subió un poco, ¿no? Riesgo país, arriba de 1.900 puntos. El dólar estuvo como a 208 pesos, es decir, un aumento de unos 4 o 5 pesos en relación al día anterior. Así que, bueno, un dato para tener en cuenta. Los datos básicos de la economía, dólar, riesgo país y demás, complicados. Ayer se conoció el dato, lo dio a conocer el INDEC, el dato de la canasta básica, que de hecho les cuento que la canasta básica, la más básico, subió en abril 6,2%, es decir, un chiquitín, un pelito por encima de la inflación general, que fue 6, ¿no? Y la canasta básica lleva un aumento anualizado en lo que va del año, cosas comestibles y demás, de 59,4%. Quiere decir que una familia necesita, para no caer bajo la línea de pobreza, una familia completa, 95.260 pesos, ¿no? Quiere decir que
acá nos encontramos con este problema que yo había mencionado hace un año ya, pero que ya es, obviamente es un tema de debate público, que aún teniendo un empleo formal, las personas caen bajo la línea de pobreza. Claro. Porque hasta ahora la cosa era como muy esquemática, es decir, bueno, tenés laburo, sos pobre, tenés laburo, no sos pobre. Bueno, ahora tenés un laburo formal y también sos pobre, ¿no? Y eso es una especie de línea que la Argentina rompió en los últimos tiempos, ¿no es cierto? Bueno, hoy el columnista económico de Clarín, Daniel Fernández Caneo, a quien aprovechamos y le mandamos un gran abrazo, dice que él cree que hay riesgo de que la inflación supere el 70%. Después vamos a hablar de este artículo de Daniel con Willy, pero es un dato importante. Bueno, ayer, dentro de la presión que hay de parte del kirchnerismo sobre el ministro de Economía, Martín Guzmán, o sobre lo que queda del ministro Guzmán, le han planteado desde el Congreso, la diputada Siley, que las jubilaciones docentes deben aumentar cada 3 meses. Todos los días hay un proyecto que intenta complicar más a Guzmán de lo que ya está complicado. Ayer Guzmán convocó una reunión con todos los dirigentes sociales, es decir, los grupos piqueteros que están enfrentados con el kirchnerismo, porque como los movimientos sociales se han vuelto movimientos de carácter político también, son algo más que sindicatos de los pobres, son ya directamente actores de la vida política argentina, están divididos, ¿no es cierto?, y enfrentados. Hay movimientos sociales kirchneristas y movimientos sociales antikirchneristas, y algunos de ellos tienen un enfrentamiento muy particular con la señora Kirchner, por ejemplo, el movimiento Evita, ¿no? Entonces ayer el ministro Guzmán recibió, se ve que para hacer política, digamos, ¿no?, a los dirigentes sociales que están enfrentados con el kirchnerismo. Y hubo también ayer, lo que me reía solo. Carlitos me miraba y me decía, ¿de qué te reís? Porque yo a veces me río solo en el auto, ¿viste? Sí, Marcelo. Sí, sí. No, sabemos que no está bien. El uso de la palabra cumbre por parte de los diarios de esta mañana para definir una reunión entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Comercio, Roberto Feletti. Eso fue una cumbre. Yo entendía que cumbre era cuando se reunían, por ejemplo, Reagan y Gorbachev, ¿no es cierto? O no sé, ponerle Alfonsín con Menem, no sé, pues lo mínimo, eso puede llamar cumbre, ¿no? Sí. O hay que se reúnan, por ejemplo, Biden y Putin, ¿no es cierto? Claro. O la cumbre de los líderes en la OTAN, ahora 29. La cumbre de la OTAN. O sea, una cumbre era del G7, o de ponerle inclusive del G20. Bueno, ahora cumbre es una reunión donde no pasó nada, obviamente, entre dos funcionarios que están fulminados, ¿no es cierto?, que son el secretario de Comercio y el ministro de Economía. Bueno, la compañía AISA, que es la que provee de agua en la zona metropolitana, ha llamado a una audiencia pública para aumentar el precio del agua, la factura del agua, un 32%, ¿verdad? Ahora ustedes piensen que el agua no sube desde el 2019, ¿no? En un país en donde la inflación está en el orden del 50-60% por año, ¿no? Así que bueno, nada, bueno, el dato que les quería ofrecer. Y es muy interesante la noticia de ayer relacionada con el señor Gerardo Martínez, que es el titular del gremio de la UOCRA, que es uno de los gremios que respalda al presidente Fernández, que ha convocado para este día viernes a una marcha, ¿no?, en defensa del presidente Fernández, ¿no? Mira qué bien. Inclusive, por lo que leí ayer, hasta va a hablar el presidente Fernández en esta marcha, en este acto, donde están invitados gobernadores, intendentes y unos 20.000 trabajadores, que van a estar todos encantados en asistir a este acto espontáneo, ¿no es cierto?, en defensa del presidente Fernández. Ayer habló con CNN Radio, con María Laura Santillán, el señor Jaime Durán Barba, ¿no es cierto?, sí, que dijo que él entiende que va a ocurrir es un pronóstico, qué sé yo, no sé, lo comento, no es que yo adhiera a esto, sino que simplemente me parece un dato para compartir con ustedes, por si no lo escucharon, que él ve que va a ocurrir una rebelión interna dentro de los grupos piqueteros, y esto puede ser, dijo Durán Barba, un lío espantoso, ¿no es cierto? Bueno, la Corte consagró ayer finalmente la designación
de 2 legisladores en el Consejo de la Magistratura, ¿no? Esto es un tema recontrario. Ustedes recuerdan que la señora Kirchner hizo una ley que reducía el número de integrantes del Consejo de 20 a 13. La Corte del año 2013, la Corte declaró a esa ley inconstitucional. Se incluyó obviamente al presidente de la Corte como presidente del Consejo, y por supuesto se nombraron nuevos integrantes, entre ellos los senadores Martín Doñate del kirchnerismo y la diputada radical Roxana Reyes. En el caso del senador kirchnerista Martín Doñate, Doñate ingresó al Consejo como producto de una maniobra, ¿no es cierto? O sea, ya empezamos mal, digamos. Si la persona que va a intervenir en la designación y remoción de jueces accede a ese cargo como consecuencia de una maniobra inaceptable, todo lo que el tipo haga ya no sirve, ¿entendés? Es cierto. Me voy, Marcelo. Está, ¿entendés? Me voy a que me censen. Va. Claro, ustedes recuerdan que la señora Kirchner dividió de modo ficticio su bloque para argumentar que le correspondía, como consecuencia de que hay no uno sino 2 bloques kirchneristas, un asiento más en el Consejo de la Magistratura. Pero al mismo tiempo, y esto es lo más patético del asunto, la designación de Doñate está judicializada. O sea, en la Argentina, donde todo se judicializa, la designación de un tipo que tiene que judicializar a los jueces está al mismo tiempo judicializada, ¿no es cierto? Creo que ni Kafka imaginó... No, de ninguna manera. No. En el proceso, digamos, Kafka en el proceso del libro, ¿no? Sí. Imaginó un cuadro tan patético, ¿no es cierto? Es para el Festival de Cannes. Sí, Marcelo, es extraordinario. Bueno, así que bueno, también hay, arriba de esto, otro proyecto de ley del kirchnerismo para reformar al Consejo de la Magistratura, que fue reformado por Cristina y acaba de ser reformado por la Corte. Bueno, quiere hacer otra reforma, ¿no? Bueno, y ese proyecto de reforma que ya empezó a discutirse ayer, por supuesto no tiene los votos para que salgan ni de casualidad. Bueno, así que nada, un cuadro espantoso.